Señoras y señores, déjenme contarles, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube en este segundo video. En este video hablamos en el tema de la migración o actualizamos lo que está pasando acerca de este tema en México y alrededor de México, obviamente en la frontera sur y en la frontera norte de nuestro país. ¿Qué vamos a hablar en este video? Pues precisamente vamos a hablar de Médicos Sin Fronteras. Pues arremetieron duramente en contra de México y de Estados Unidos. Además, que Muñoz Ledo volvió a arremeter en contra de las políticas mexicanas migratorias. Así que, sin más preámbulos, vámonos rapidísimo, porque hay un tema muy interesante que tenemos que hablar. Sin salida, miles de migrantes en México. Así dice Médicos Sin Fronteras. Sin salida es como se encuentran miles de migrantes que salen de sus países de origen y llegan a México para intentar alcanzar el sueño americano en Estados Unidos. Y es como los hechos de violencia se han incrementado en su paso por territorio mexicano, a grados de crueldad y salvajismo. Así lo documentó Médicos Sin Fronteras, o esta organización llamada Médicos Sin Fronteras, que presentó el informe Sin Salida, la crisis humanitaria de la población migrante y solicitante de asilo, atrapada entre Estados Unidos, México y el Triángulo Norte de Centroamérica. La causa de la migración, indicó Sergio Martín de Médicos Sin Fronteras, sigue siendo la violencia que se genera en naciones como Honduras, El Salvador, pero el problema se ha incrementado al llegar a México, que hoy día es el país más inseguro. Amigos suscriptores, esto lo dijo Médicos Sin Fronteras, que México es el país más inseguro, y tienen toda la razón, y no precisamente más inseguro para los migrantes, sino también para los mexicanos, para todos en general. México en estos momentos es el país más inseguro. Dentro de este discurso que dieron, o dentro de este informe que dieron el día de hoy, fue precisamente que están hablando de este programa llamado Quédate en México, que dice: pone en bandeja de plata a migrantes para el crimen organizado. Otra de las cosas que puntualizó esta organización de Médicos Sin Fronteras fue el programa de Quédate en México, que según ellos dice que este programa permite a que el crimen organizado pueda atacar o arremeter en contra de los migrantes, poniéndoselos en bandeja de plata para ser víctimas del crimen. Denunció así el coordinador del proyecto de migrantes de Médicos Sin Frontera. Yo lo sé, amigos suscriptores, ciertamente esto tiene algo de cierto, de verdad. Sí es verdad que migrantes son víctimas del crimen organizado, pero no tiene nada que ver con los temas de migración de México ni de Estados Unidos. También los mexicanos somos víctimas del crimen organizado. Toda persona que está dentro de México es víctima por la violencia que vive nuestro país, por la inseguridad que se está viviendo dentro de nuestro país. Y es duro y es difícil decirlo y es muy feo reconocerlo, pero es la verdad. Nuestro país está pasando esto, y tristemente no solamente migrantes sino ciudadanos mexicanos son víctimas del crimen organizado. Entre otras cosas que también dijo Médicos Sin Fronteras, acusan que México es un infierno para migrantes. Así es, a su paso por México, más de la mitad de los migrantes que ya habían huido de la violencia en Centroamérica se enfrentan a robos, extorsiones, secuestros, violencia sexual y torturas a manos del crimen, pero también padecen condiciones traumáticas bajo el resguardo de las autoridades, advierte la organización. ¿Por qué Médicos Sin Fronteras culpa a las políticas de Estados Unidos por la violencia que viven migrantes en México? Y yo no sé, desde mi opinión personal, yo entiendo que migrantes están pasando esta situación, es real, sí es cierto, es una verdad a voces, una verdad que todo el mundo sabe, que migrantes dentro de nuestro país están sufriendo por el crimen organizado, por la violencia que existe, pero no solamente ellos, y lo vuelvo a repetir una vez más, no solamente ellos, también miles de mexicanos estamos siendo víctimas de la delincuencia. El caso es que esta organización culpa directamente a las políticas migratorias de Estados Unidos,
que dicen agravian, ¿verdad?, la crisis humanitaria en la región al exponer a los migrantes a la violencia. Y aquí yo no estoy de acuerdo, amigos suscriptores. Yo siento decirlo, aunque me digan racista, aunque digan que no tengo corazón, que estoy en contra de las personas que están sufriendo violencia y huyen de sus países. Pero yo no estoy de acuerdo cuando dicen que las políticas migratorias de Estados Unidos hacen que se expongan a migrantes, o ellos lo que quieren decir es que Estados Unidos tiene la culpa de exponer a migrantes a la violencia. Y no es verdad, eso no es cierto. Estados Unidos y México tiene la culpa, amigos suscriptores, porque para empezar, aunque suene feo, nadie les dijo vengan a nuestro país sabiendo la situación que hay. Y número 2, muchos de los migrantes que ya están dentro de territorio mexicano no quisieron adherirse a las políticas migratorias de México, no quisieron registrarse, no quisieron que México tuviera un padrón en el cual estuvieran los datos de estas personas para al menos saber a quién estamos defendiendo. Pero imagínense, entran sin registrarse, entran de manera violenta, porque la mayoría de los migrantes a los cuales están en esta situación son gente no que están entrando en las caravanas nuevas, sino que entraron en la primera caravana en 2018 y que a lo largo del 2019 también entraron. Entonces yo no estoy de acuerdo en las declaraciones de Médicos Sin Fronteras al decir que Estados Unidos es con sus políticas quienes exponen a migrantes. Yo creo que también aquí hay que cargarle la responsabilidad no solamente a Estados Unidos y México, que son los que están señalados, sino también al gobierno de Honduras, de El Salvador, de Guatemala y también a migrantes que decidieron entrar sin ser registrados por el gobierno mexicano. ¿Cómo entonces el gobierno de México va a ayudar a los migrantes si ni siquiera sabe de la existencia de ellos? No sabe quiénes son, no saben los nombres, no saben de dónde vienen, no saben de qué país son, no saben nada el gobierno de México, y es triste. Entonces también esta organización no puede echarle la culpa ni a Estados Unidos ni a México de la exposición de migrantes a la violencia. Creo que no va por ahí el caso, o al menos es mi opinión, pero déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios. Esta organización también dijo, a menudo son obligados, o el gobierno de los Estados Unidos los obliga a permanecer varados en lugares peligrosos de México, denunció este martes la ONG Médicos Sin Fronteras en la presentación de su informe sin salida. A ver, cualquier lugar en México, y vamos a decirlo bien, aunque muchos digan, ay, es que eres pesimista, no. Todos los lugares en México ya, cualquier ciudad en México, cualquier estado en México es peligroso para todos, tanto para migrantes como para los mismos ciudadanos. No hay lugar en México que no sea peligroso. Claro, hay unas regiones, hay algunas ciudades, hay algunos estados que son probablemente más peligrosos que otros, pero en todo el país, en todo el territorio mexicano están pasando esto del crimen organizado, de la violencia y demás. Entonces, Médicos Sin Fronteras creo que tampoco conoce a nuestro país, tampoco conoce el territorio mexicano. ¿Por qué? Porque están diciendo, es que Estados Unidos tiene la culpa por exponerlos a la violencia y por decirles que se queden en México en lugares peligrosos. Lo siento, pero todo México está peligroso en estos momentos, y es la realidad que estamos viendo en un país que cada día los índices de violencia son más altos. 7 de cada 10 migrantes sufren daños mentales en México, también dijo esta misma organización que sacó este dato diciendo que 7 de cada 10 migrantes que pasan por México sufren pues de problemas, ¿verdad? De daños mentales debido a la extorsión, a las violaciones y demás que se están exponiendo. Y yo se los digo, se están exponiendo ellos mismos por no permitir que el gobierno de México los ayude, y los están exponiendo sus gobiernos, no México ni Estados Unidos, los gobiernos de sus países que son incapaces de levantar la economía de su país, de formar un proyecto en el cual se pueda ayudar a los ciudadanos, en el cual se pueda permitir el crecimiento económico, el crecimiento profesional, el crecimiento en la educación. Por eso también, vamos a decirlo, vamos a tomarlos desde ese sentido, hay migrantes que huyen de sus países en busca de un mejor futuro, podemos decir. Además de que también sabemos que hay corrientes políticas dado a esta migración, que hay líderes que están pues alentando a migrar. Eso es otro tema.
pero digamos que la mayoría sale por problemas económicos y la violencia de sus países. Amigos suscriptores, Muñoz Ledo también denuncia una vez más falsedad e hipocresía en protección a migrantes. Así es, el presidente de la Cámara de Diputados, o el expresidente de la Cámara de Diputados, mejor dicho, Porfirio Muñoz Ledo, subió a la máxima tribuna del país para presentar una iniciativa para reformar el artículo 11 de la Constitución para reconocer el derecho humano a la migración, con lo que al paso ya transitó por territorio nacional sería libre, o esto ya lo había explicado yo en otro video. Lo que quiere Porfirio Muñoz Ledo es pues reformar, ¿verdad?, el artículo 11 de la Constitución para que el paso de migrantes que huyan de sus países puedan transitar por territorio nacional de manera completamente libre, cosa que en estos momentos no se está permitiendo porque el gobierno de México, con la nueva técnica, ¿verdad?, en migración, ha dicho que no va a dar salvoconductos, o la nueva estrategia migratoria es no dar salvoconductos para que migrantes transiten libremente por México e ir a Estados Unidos. Lo que quiere Porfirio Muñoz Ledo es precisamente pues modificar el artículo 11 y que esto sea totalmente permitido, diciendo que México es hipócrita, diciendo que México es doble cara, que somos falsos. ¿Por qué? Porque, amigos suscriptores, él dice que llevamos mucho tiempo exigiendo derechos de migrantes mexicanos en Estados Unidos y que ahora que vienen migrantes centroamericanos los tratamos mal y no los dejamos transitar libremente por México, o es lo que él dice básicamente, cosa que una cosa es pues dejarlos entrar y que se adhieran a las leyes mexicanas, y otra cosa es pues dejar que hagan lo que ellos quieran, como quiere Porfirio Muñoz Ledo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? Se finge atender a migrantes solo para quedar bien con Trump, dijo Muñoz Ledo también. El expresidente de la Cámara de Diputados volvió a arremeter, como ya te lo dije, contra el gobierno mexicano, contra el territorio nacional y contra pues la iniciativa del gobierno en materia migratoria, diciendo que solamente México pues hace todo esto para satisfacer a Donald Trump. Ustedes, como ven, calificó al gobierno mexicano y a las autoridades migratorias de hipócritas, hipocresía y falsedad en atención a migrantes. El día de hoy también se dio una noticia, pues murió un migrante en un accidente en la carretera, en Veracruz. Así es, autoridades afirmaron sobre la muerte de un migrante y al menos 8 heridos o lesionados tras un accidente automovilístico que se registró sobre la carretera federal Latinaja-Cozoleacaque. Vamos a lo mismo, siguen las redes de tráfico de migrantes, siguen, amigos suscriptores, gente que está recibiendo dinero, está sacando provecho con esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que sucedió el día de hoy, que un migrante perdió la vida y también 8 resultaron heridos porque se volcó una camioneta. Entonces, amigos, si tienen familiares que intentan migrar, no se unan a estas redes de tráfico de migrantes que solamente fomentan más delincuencia, que gente o delincuentes estén ganando dinero y además se arriesgan precisamente a esto, a perder la vida. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de las declaraciones de Médicos Sin Fronteras, de las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué es lo que piensas? ¿Creen que tienen razón esta organización y este ex titular, ¿verdad? O ex líder de la Cámara de Diputados? ¿Ustedes qué opinan, amigos suscriptores? ¿Creen que tienen razón o tienes una opinión muy diferente a lo que están diciendo el día de hoy? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Y nos vemos hasta el próximo video.